El sol de la tarde no era suave, en cambio era opresivo, implacable como un juicio o un recuerdo persistente. Las ondas de calor se alzaban de la tierra árida como apariciones y el viento parecía haberse detenido por completo. El silencio era tan denso que se aferraba a las costillas de un niño y se negaba a soltarlo. En los confines de una frontera olvidada, un muchacho estaba clavado a un poste, no como castigo, sino como una advertencia. Sus brazos estaban en carne viva, las muñecas hinchadas, y su piel mostraba ampollas donde el metal oxidado tocaba su carne. El cabello se le pegaba a las mejillas y tenía las rodillas rígidas. Sus ojos no suplicaban, simplemente permanecían abiertos, secos y vacíos, no por fortaleza, sino porque las lágrimas se habían agotado mucho tiempo atrás. A sus pies, el polvo formaba un pequeño montículo, no un altar de reverencia, sino un monumento al olvido. Ya nadie pasaba por allí con propósito. No había guardias ni vigilantes. No lo alimentaban. Simplemente lo habían dejado allí, encadenado no como un prisionero, sino como un ejemplo para otros, una advertencia sobre lo que le sucede a aquellos que pertenecen a más de un mundo y no son reclamados por ninguno. Un cuervo aterrizó en la cerca, ladeó la cabeza y esperó. Era el único testigo, el único compañero. El muchacho no se movió. No había hablado desde que lo clavaron allí, ni siquiera cuando los hombres se reían, cuando las mujeres desviaban la mirada, o cuando el hijo del predicador le lanzaba piedras a las costillas para ver si la sangre mestiza hacía moretones de forma diferente. El dolor no provenía del hambre, el hierro o el calor. El dolor era la certeza profunda y sorda de que nadie lo había llamado hijo, ni siquiera con enojo o por error. En su cinturón, todavía colgando de un hilo deshilachado, había una bolsa de tela manchada y desgarrada. Estaba medio enterrada en el polvo que el viento se negaba a llevar. Dentro había una cuenta tallada, una trenza de cabello negro y un trozo de cuero con marcas que él no podía descifrar. Nunca la abría frente a nadie. No era necesario. Era lo único que quedaba de alguien que una vez susurró en un idioma que el mundo no quería escuchar. Y entonces, un sonido más pesado que el silencio, aunque no más fuerte, rompió la quietud. El golpeteo distante de botas. Era un sonido firme, pero vacilante. Una figura emergió a través del temblor del calor. Una silueta demasiado limpia para ese lugar, demasiado fuera de lugar para ser bienvenida. Llevaba un abrigo azul desteñido por el tiempo, un sombrero calado y un rifle colgado como un recuerdo en la espalda. Caminaba como un hombre que una vez marchó bajo órdenes y nunca se detuvo del todo. Cada paso que daba se volvía más lento, no por miedo, sino por un tipo de reconocimiento. Algunos hombres reconocen las heridas antes de ver los rostros. El soldado se detuvo a unos 10 metros de distancia. No dijo nada, no hizo preguntas. Vio el poste, vio la cadena, vio al muchacho. Y luego vio algo más. Algo que no había visto desde Tennessee, cuando un pueblo quemado dejó solo a una niña sosteniendo una muñeca sin brazos y con el mismo tipo de ojos. Eran ojos que no lloraban, ojos que no se inmutaban, ojos que decían, llegas tarde, pero te dejaré quedarte de todos modos. El soldado no habló. El muchacho no parpadeó. El viento no se movió. Solo el cuervo, que se acomodó una vez en el riel, parecía preguntarse qué pasaría después. Y en esa inmovilidad, antes de las decisiones, antes de las palabras, algo roto ya estaba siendo visto, no arreglado, solo presenciado. Y a veces, la curación comienza allí, no con un rescate, no con la redención, sino con un silencio que decide quedarse. La misericordia, cuando llega, rara vez se anuncia con fanfarrias o discursos. Llega en silencio, insegura de ser bienvenida, como un soldado que se para solo en tierra quemada, mirando a un muchacho que ha aprendido a no inmutarse. El hombre de azul no se movió rápidamente. Primero escaneó la distancia, hacia la cresta, más allá de los álamos moribundos, de vuelta al pueblo que les había dado la espalda mucho tiempo atrás. No había ojos observando, no había voces advirtiendo, solo el sonido de su respiración y el lento crujido del cuero mientras avanzaba un paso más. La cadena era vieja, no estaba hecha para sostener hombres, ni siquiera ganado. Había sido reutilizada, al igual que la crueldad que la puso allí. Él se arrodilló no deprisa como un héroe, sino como alguien que intenta recordar cómo acercarse a algo humano sin romperlo. Sus dedos tocaron el metal. El muchacho no se movió, solo miró, no con confianza, no con miedo, solo con esa misma expresión de cansancio y conocimiento. Aún así, el soldado no sacó su cuchillo. Todavía no. Miró hacia arriba, no al muchacho,
sino al silencio del muchacho. Y en ese silencio vio algo que ya había visto antes, una vida atrás, en la forma en que una madre sostenía a su hijo después de un asalto, ambos quemados de hombros para abajo, ninguno de los dos llorando, solo respirando, porque respirar era lo único que les quedaba por hacer. Y entonces los labios del muchacho se separaron, apenas. No fue un grito, ni un nombre, solo una palabra, pequeña y seca, ni siquiera completamente formada. Agua. No era una exigencia, ni siquiera una súplica. Era un recuerdo, era el músculo que recordaba que algunas cosas solían darse sin pedir nada a cambio. El soldado parpadeó, buscó a tientas su cantimplora. El sonido del metal en sus manos le pareció demasiado ruidoso. Desenroscó la tapa con dedos que alguna vez cargaron rifles en la oscuridad. Inclinó la boquilla suavemente. Esperó. El muchacho no se abalanzó, no tragó con avidez. Simplemente se inclinó un poco y dejó que un solo sorbo tocara su lengua. Tragó como alguien que saborea la idea de la misericordia, no el líquido en sí mismo, y en ese momento el soldado vio más que las heridas, más que el polvo, más que los ojos marrones empañados por el abandono. Vio a un muchacho que todavía no se había rendido del todo, que todavía se acercaba al agua cuando ésta venía, que todavía llevaba una bolsa en su cinturón, como si eso significara que alguien, en algún lugar, una vez creyó que él importaba. Todavía no cortó la cadena, solo se sentó. La taza de estaño en su mano ahora medio llena, temblando un poco, como la confianza del muchacho. Ni llena ni vacía, simplemente lo suficiente para mostrar que podría haber algo que quedaba, algo que podría, tal vez, ser recordado o reconstruido. El anochecer llegó con un silencio frágil, como si el mundo hiciera una pausa para lamentar lo que había sucedido bajo el sol. El soldado, de espaldas a las brasas moribundas de la fogata, tomó un recipiente de estaño lleno de agua enfriada por la oscuridad. Se frotó las manos no para limpiarse la suciedad, sino para lavar el recuerdo de órdenes pasadas, el eco de mandatos que habían enviado a hombres a los pueblos y los habían devuelto con sangre en las botas. Cada pasada de su manga por los nudillos era una disculpa sin palabras, una confesión llevada por el agua salobre que se deslizaba por sus brazos. Dentro del pequeño corral, el muchacho se pegó a la esquina de la cerca. Su sombra vespertina se extendía a través de los barrotes como una criatura herida que buscaba refugio. Se mantuvo alejado del calor de la fogata, como si su resplandor amenazara con reabrir viejas cicatrices, con revelar los espacios huecos debajo de sus costillas que solo habían conocido el frío durante demasiado tiempo. La mejilla del muchacho tenía una línea pálida, un viejo corte de un hijo de vecino que escupió: «No perteneces a ningún lugar», y luego balanceó su palo. Esa cicatriz no era solo una herida, era una sentencia grabada en la carne, un eco de exclusión que ningún jabón podía borrar. El soldado levantó la vista y vio la cresta de la cicatriz iluminada por la luz de la luna. Dejó el recipiente a un lado y se acercó lentamente, consciente de que algunas heridas no pueden ser tocadas sin reabrir más. Se arrodilló de nuevo, no para cuidar su piel como lo haría con un caballo moribundo, sino para honrar el dolor que se mantenía allí. Tentativamente se acercó y ofreció un paño suave. El muchacho no se inclinó, sacudió la cabeza. Sus ojos se entrecerraron no por enojo, sino por el dolor de que le ofrecieran una atención que no creía merecer. Entonces, el soldado se sentó de nuevo y observó el cielo nocturno, dejando que el silencio del muchacho hablara en su lugar. Las estrellas brillaban en lo alto, pequeños fuegos que habían sobrevivido a la oscuridad, que nunca habían pedido perdón por brillar. Sacó una pequeña barra de pan duro de su mochila y la colocó en una roca al lado del muchacho. No hubo invitación ni apuro. Solo una barra de pan que esperaba. La mirada del muchacho se dirigió al pan. Lo tomó con cuidado, como si estuviera manipulando algo precioso. Mordió una vez, con precaución, dejando que las migas cayeran al polvo. El soldado no dijo nada. La noche no dijo nada. Y por un momento el muchacho y el hombre fueron dos almas unidas por el reconocimiento de que algunas manchas, en la piel o en el espíritu, no se pueden limpiar. Solo pueden ser vistas, sostenidas y llevadas adelante con una ternura que ni exige ni disminuye. En esa quietud, el soldado entendió que la curación no se trata de borrar lo que se hizo, se trata de elegir sentarse en la oscuridad, dejar que el dolor se airee como una herida quemada y limpiada por la luz de la luna, de compartir pan sin palabras y de quedarse,
incluso cuando el perdón se siente demasiado grande para sostenerlo. Al amanecer, cuando el horizonte brillaba pálido e incierto, la mula estaba atada a un poste, con la cabeza baja y los ojos vidriosos de desconfianza. Su pelaje era opaco, sus costillas apenas visibles bajo una capa de polvo y viejos moretones. La respiración trabajosa del animal olía a paja y pena. A su alrededor el mundo se agitaba, coyotes que se escabullían entre la artemisa, el viento que se enredaba en el alambre de púas, el primer canto de un pájaro cauteloso, como si temiera ser oído. El muchacho observaba desde la puerta del corral, tan silencioso como la mula, su propio cuerpo tenso por días de permanecer inmóvil. Ninguna de las dos criaturas habló, pero ambas conocían el peso de las cadenas, una de hierro, la otra de la memoria. El soldado se acercó con las manos vacías y la voz lo suficientemente baja como para no asustar. Se arrodilló junto al flanco de la mula y colocó una palma suave en su costado donde una cicatriz cortaba como una vieja promesa. La mula se estremeció una vez y luego se calmó, como si estuviera sorprendida por una oferta de amabilidad en lugar de órdenes. El soldado no la convenció, simplemente se sentó, dejando que el calor de su mano irradiara hacia los músculos del animal. El muchacho también avanzó, cada paso medido, un eco silencioso de la quietud de la mula. Extendió una mano temblorosa, rozando con la punta de un dedo el cuello de la mula, donde el pelaje moteado cedía a la piel abierta. Ninguno de los dos se movió demasiado rápido, ninguno de los dos habló. El tiempo se estiró y se contrajo en ese campo. Una nube se deslizó por el sol y las sombras danzaron en el flanco de la mula como seres vivos. El soldado metió la mano en su mochila en busca de un poco de alimento, avena desmenuzada mezclada con una pizca de sal. Dejó caer un puñado en su palma. La mula olfateó, dudó y luego mordisqueó. El muchacho exhaló, sus hombros se relajaron poco a poco. Se arrodilló y recogió más, ofreciéndoselo en silencio. La mula comió un grano a la vez, como si aprendiera que la confianza llega en pequeñas porciones. Cuando el soldado se levantó, tocó la silla de la mula y luego el hombro del muchacho. No se dijeron palabras, pero se tomó una decisión. La mula relinchó suavemente, avanzando mientras el soldado aflojaba la cuerda. No salió corriendo, ni retrocedió. Simplemente se giró, se paró junto al muchacho, ambos recién liberados pero estabilizados por la presencia del otro. Bajo el vasto cielo abierto, los tres formaron un trío silencioso, hombre, muchacho, mula, cada uno llevando cargas que alguna vez se negaron a moverse. Y en esa calma compartida, el soldado vio que los viajes más difíciles comienzan no con un galope, sino con el coraje de permanecer juntos. La luz de la tarde se filtraba a través de las hojas de los álamos, proyectando patrones cambiantes en el abrigo del soldado mientras hurgaba en su interior. Sacó un pequeño fajo de cartas escritas a mano, sus bordes arrugados por las manos que una vez las sostuvieron con cariño. Cada página tenía la caligrafía ordenada de un hombre que había amado y perdido, palabras de promesas nunca cumplidas, disculpas nunca expresadas, esperanzas dobladas en pliegues de papel y mantenidas calientes contra un pecho solitario. El muchacho observaba desde la cerca, la curiosidad suave en sus ojos como los primeros destellos de confianza. El soldado colocó las cartas en una roca plana, la brisa jugando con sus bordes. Trazó las líneas de tinta con un dedo, como si no leyera palabras, sino recuerdos grabados en las fibras de la esperanza. La mula se detuvo cerca, con las orejas alerta, como si también escuchara. El muchacho se acercó atraído por el peso de las historias no contadas. Preguntó con voz baja y frágil, ¿qué son esas? El soldado no respondió. Presionó su mano contra su pecho y sintió el vacío donde la fe alguna vez vivió. Tomó un fósforo, lo encendió contra el cuero áspero de su bota y tocó la llama en la esquina de la carta superior. El papel se rizó, se ennegreció y luego estalló en una llama silenciosa. Los ojos del muchacho se abrieron ante el parpadeo, ante la decisión de dejar ir algo. A medida que cada carta se convertía en cenizas, el viento atrapaba los fragmentos grises y los llevaba hacia el norte, esparciendo disculpas en el cielo y esparciendo arrepentimientos entre las copas de los árboles. El soldado observó cómo las cenizas se alejaban de su vista, más allá de la memoria. Exhaló un aliento que tembló de alivio y rendición. El muchacho no se movió, simplemente vio. Cuando la última brasa murió, el soldado dio un paso atrás y dobló su abrigo sobre su mochila. La mula cambió su peso como si sintiera el cambio en el aire. El muchacho caminó hacia adelante,
recogió un trozo de papel carbonizado no más grande que una uña y lo dejó deslizarse entre sus dedos como una ofrenda secreta. Luego lo dejó caer a los pies del soldado, una confirmación silenciosa de que algunas cargas deben quemarse para que los corazones puedan aprender a llevar algo más ligero. En el silencio que siguió, el muchacho y el soldado se pararon uno al lado del otro, mirando no lo que quedaba, sino lo que se había liberado. Y por primera vez, ambos sintieron el débil eco de la posibilidad que surgía de las cenizas. Un polvoriento puesto de comercio se encontraba en el cruce de senderos gastados, sus tablones desgastados resonaban con los ecos de innumerables viajeros. Dentro, el aire olía a cuero agrietado y tabaco dulce. El muchacho se detuvo en la entrada, el abrigo del soldado sobre su brazo, observando a una mujer silenciosa envuelta en hilos de cuentas, arrodillada junto a una olla de hierbas. Su cabello tenía mechas plateadas, sus manos se movían con paciente certeza. Ella levantó la vista y estudió las manos del muchacho, las finas líneas de sus palmas, la forma en que sus dedos se curvaban cuando sostenía el abrigo. Metió la mano en una bolsa en su cintura y sacó un peine tallado en cuerno de búfalo. Sin decir una palabra pronunció su nombre, Pequeño Alce. El corazón del muchacho se detuvo, sorprendido por el sonido de un nombre que creía que nadie recordaba. Tomó un aliento tembloroso, reconociendo no solo el sonido, sino la pertenencia. El soldado se quedó afuera, apoyado contra una caja de mantas de comercio. Observó la escena sin dar un paso adelante. No necesitaba intervenir. La mujer colocó el peine suavemente en las palmas del muchacho, una ofrenda de reconocimiento, no de lástima. El muchacho pasó los dedos por los dientes del peine, trazando cada borde como si estuviera descifrando un secreto tallado en hueso. Ella no dijo que era su pariente, no prometió la salvación, simplemente asintió una vez y regresó a sus hierbas. Sus ojos nunca se apartaron de la tierra que compartían. El muchacho guardó el peine en su bolsa y se volvió hacia el soldado, encontrando en su mirada un espejo de asombro y orgullo silencioso. Mientras se alejaban del puesto de comercio, con el peine anidado contra la bolsa, los pasos del muchacho se volvieron más ligeros. No solo llevaba el abrigo del soldado, sino también una parte de su historia recuperada. La mula iba detrás, sus cascos removiendo ecos de pertenencia a lo largo del camino polvoriento. Y por primera vez, el muchacho no miró hacia atrás al puesto. Solo sintió el suave peso de un nombre finalmente pronunciado y el recuerdo del toque de una madre. La luz de la mañana rizaba el horizonte en un suave color lavanda, revelando un campamento silencioso. El caballo del soldado estaba solo, su silla de montar cuidadosamente ajustada, pero vacía de peso humano. Las riendas colgaban sobre el pomo como una invitación a la espera. La mula pastaba a unos metros de distancia, levantando la cabeza de vez en cuando para relinchar suavemente, como si preguntara dónde había ido su compañero. El muchacho se acercó primero, sus botas revolviendo el rocío en la hierba. Se detuvo en el cuerno de la silla, sus dedos rozando el cuero gastado donde el soldado una vez había descansado su mano. Sintió la huella de un hombre que había llevado tanto un rifle como el arrepentimiento. Un hombre que había elegido pararse al lado de un muchacho cuando el mundo le daba la espalda. El pecho del muchacho se apretó, no por tristeza, sino por una sensación emergente de que la ausencia también podía tener significado. Dentro del bolsillo de la silla había una insignia de la Unión medio doblada, su esmalte azul astillado y opaco por el viaje. Al lado, una pequeña estrella de tela cosida a mano con hilo blanco sobre un campo de tela azul oscuro. El muchacho levantó la insignia, sopesando su promesa de deber una vez jurado. La volteó y vio, garabateado a lápiz en el respaldo de cuero, una sola frase: una vez más por ti. Se deslizó la insignia en su bolsa y levantó la estrella de tela, alisándola contra su corazón. Colocó el abrigo del soldado sobre la silla, una capa de protección tácita, un gesto que reflejaba los regalos silenciosos del hombre. La mula se acercó, presionando su hombro contra la cadera del muchacho. Juntos se pararon en la tranquila mañana, dos almas unidas por un lazo que ninguno había elegido, pero que ambos habían honrado. Sin decir una palabra, el muchacho montó en la mula. Ajustó el abrigo doblado debajo de la silla, metiendo la estrella adentro para que descansara contra su espalda. Condujo a la mula hacia adelante, hacia las llanuras abiertas que se extendían más allá del borde de la memoria. La silla vacía detrás de ellos no contenía ninguna promesa de regreso. En cambio, se erigía como testimonio de una elección hecha, de alejarse de las cadenas,
de llevar lo que quedaba de la compasión y de cabalgar hacia un futuro reclamado de nuevo. La niebla se curvaba a lo largo de las colinas bajas, mientras la mula llevaba al muchacho a la pálida quietud del amanecer. Cada paso suavizaba la huella de cascos y talones sobre la hierba empapada de rocío, hasta que en la orilla del río no quedaba ni rastro ni pisada. El agua se movía de manera constante, sin prisas, un espejo del cielo arriba, que reflejaba tanto las heridas pasadas como la esperanza que emergía. El muchacho hizo una pausa, sintiendo el aliento fresco del río contra sus botas. Observó cómo su reflejo se ondulaba, fracturado por la corriente, y luego se alisaba de nuevo como si se perdonara a sí mismo. Levantó el abrigo del soldado de debajo de la silla, dejando que su peso cayera suavemente contra el flanco de la mula. Desprendió la estrella de tela y la sostuvo por la esquina sobre el agua que fluía. La insignia yacía en su palma, fría como una promesa. Se presionó la estrella contra el corazón y luego la soltó. Aleteó una vez en la brisa antes de posarse en la superficie del río, a la deriva hacia el norte, donde ningún ojo podía seguirla. Se guardó la insignia en el cinturón, cerca del lugar donde su bolsa sostenía el peine y la cuenta. Se pasó un dedo por la cicatriz en la mejilla, sintiendo la línea levantada como un texto sagrado. Exhaló, dejando que la última atadura de la memoria oxidada se soltara en su pecho. El poste donde había sido encadenado se encontraba muy atrás, medio oculto por la niebla de la mañana, una reliquia de hierro en tierra vacía, sus cadenas, un himno silencioso de un tiempo del que ya nadie hablaba. La mula entró en las aguas poco profundas, el agua lamiendo sus tobillos. El muchacho se bajó y la siguió, dejando que la corriente le lavara las piernas, tirando del sedimento en el lecho del río. Se quedó quieto, respirando el aire fresco, dejando que el mundo se aclarara. Luego volvió a subir a la mula, acomodándose en la silla con la facilidad de alguien que finalmente pertenece a algún lugar. Mientras se alejaban, la niebla se partió como cortinas descorridas, revelando llanuras que se extendían sin reclamar y abiertas. No había huellas detrás de ellos, no había ecos que susurraran desde el poste, solo el suave sonido de los cascos de la mula y el canto del río, guiando al muchacho y a la bestia hacia horizontes sin marcar, sin ataduras y completamente propios.